Bien, Natalgen Plus. Natalgen Plus es el prenatal que suple de vitaminas, minerales, hierro y ácido fólico a aquellas mujeres desde que salen embarazadas hasta que tienen su bebé. Natalgen Plus. Queremos decir que parece que el Ministerio de Agricultura tiene un plan para proteger, incentivar la siembra de plátanos en el territorio nacional. Vamos a enterarnos bien porque el amigo Homero, ¿cómo se llama? El plátano, Homero Hernández. Homero Hernández, no. Vitroplantas del Caribe. Y la planta de La Vega, ¿qué van a hacer con ella? Sí. ¿Verdad? Bien, señores, dentro del tema de los del café, cada vez que pasan los minutos y las horas, pues nos llegan más cosas. Nos mandan ahora el tema del café de pilón, que fue el pionero del café. Total, después más el café, se recoge la uva del café, que también tiene su historia. En República Dominicana, el calendario de la escuela dominicana estaba condicionado a que los muchachos trabajaban con sus padres en la recogida del café, que ocurría después del mes de septiembre. Por tanto, la escuela no se abría en septiembre en las zonas cafetaleras, sino que se abría en enero o en febrero, porque los muchachos, sin que los acusaran de trabajo infantil, acompañaban a sus padres a recoger las uvas del café. Y yo insisto en también que se hacían... No hay ningún crimen que un niño hubo casos que muchachos no iban y podían hacer 2 cursos en un año. De esto nos puede hablar Quesada, porque Quesada Ocoa y nosotros en el Cercado recordamos los convites. ¿Qué era un convite? El convite era una invitación para que las familias que eran minifundistas, que tenían un fundo, como decían ellos, un pequeño espacio donde ellos cultivaban el café de sombra, debajo de guamas y esas cosas, pues se reunían los fines de semana o durante una semana a recoger el café de cada uno de los productores. Entonces él daba un convite, no pagaba, sino que le daba la comida a las personas vecinas que los ayudaban. La siguiente semana se mudaban al otro vecino y hacían lo propio. Entonces eso es una costumbre que no sé si perdura, pero en el sur, en Ocoa y en Villa Trina, existía lo que se llama el convite. Eso en Barahona también. De manera que también estaban los grandes productores. El papel de Indubán solamente se puede comparar con el papel de la manicera con los productores de maní, que era que el que cultivaba café bajo la protección de Indubán tenía garantizada el financiamiento durante del año y después el precio del café que se lo compraban. Indubán tenía 2 caminos. Uno era el tema de la producción nacional para consumo de aquí y la otra era la exportación. También existe un mundo que es la bolsa del café. Gente que nunca en su vida vieron una mata de café se dedicaron a comprar y vender acciones en la bolsa del café. Esa es otra cosa. También nosotros tenemos cómo se rompe el monopolio con una lucha fiera de Ricardín Hernández y Rafaelito Perelló, porque Ricardín trajo a tireo
un proyecto de siembra de café de sol, que es el caturra, que no necesita sombra arriba, y creó la marca Mamá Inés. Eso trajo mucha intranquilidad porque rompió el monopolio de Indubán. Le pagaron un alto precio, como todo, las luchas y sobre todo Ricardín, que vivía con los guantes puestos. Vivía con los guantes puestos, y esa fue otra etapa que podemos inclusive hablar aquí de todas esas. Hay otra parte importante, doctor, que el procesamiento del café de parte de asociaciones y cooperativas de productores de café, como en la Loma de Baní, en la Loma de Villatrina, en Jarabacoa, en la Loma de la carretera turística que va a Puerto Plata. Todas esas asociaciones están procesando su propio café, los mismos productores. Ok, el clima, las plagas, es decir, la roya del café, todas esas cosas se podían tratar, pero lo que es indudable es que es apasionante. Doctor. Y el consumo anual, doctor, que dice que son 800 quintales de café al año, el consumo dominicano. Doctor, en esa disertación que usted dio, de ese englobamiento que tenía el café con Indubán y esa gente, se le quedó algo. Le daban trabajo a las amas de casa. Yo recuerdo que Nocoa se llevaba el café a las casas, sacos, para que entonces se trillara a mano. El trillo y el secadero, esa es otra cosa. Pues que lo sepa. Es decir, por eso te digo que se nos queda todo. Porque yo llegué a hacerlo. En la casa entreteniendo música, tú eres limpiaba el café y la trilla le tiraba para. Eso es trillar. Trillar a mano. Se hacía bailando, ¿verdad? Entonces la guagua. Oye, eso se hacía bailando o cantando algo. No, eso era en la y casa. después otra cosa, tostar el café. Moler el café y majarlo, moliendo café. Bueno, lo majaban majándolo. Ese era cantado, ¿verdad? Sí, no, eso es una canción de Xiomara Alfaro, que era moliendo café. No, y la mangulina majando de ahí. ¿Parando mangulina? La mangulina majando, ¿no recuerdas? Así que Rafael Solano participaste en un concurso Manide. Sí, que Rafael Solano popularizó. Era de ahí que viene. Bueno, de todas formas, se queda pendiente esa materia. Muy bueno. Señores, tenemos el placer de tener un tocayo de Cristino del Castillo. Sí. Tenemos a Cristino Durán, director de Bioarroz. Esa es una dependencia de agricultura. Sí, señor. Bioarroz, por el nombre me sugiere algo de bio, ¿verdad? De vida. Vida, adelante. ¿Qué es Bioarroz, para comenzar? Primero, gracias por estar aquí. No hay que llenar requisitos. ¿Qué es Bioarroz? Sí, buenas gracias, don Julio. Bioarroz, primeramente, el director del proyecto es el doctor Federico Cueva Pérez. ¿El doctor? Federico Cueva Pérez. Él vino aquí al programa hace 2 años. Vino aquí al programa, tiene un doctorado en fitogenética y es el que dirige todo el proyecto. Le asistimos. Entonces, el Bioarroz es una dirección, así se denomina, Dirección del Arroz del Ministerio de Agricultura. Se creó en el 2015 como una forma de contrarrestar y buscar alternativas ante la llegada del Tratado de Libre Comercio, para que el productor dominicano buscara alternativas de producción, principalmente buscar eficiencias en diferentes aspectos. Esa eficiencia tanto en la parte productiva como la genética. Ese es el marco general. Es decir, buscar alternativas que el productor dominicano, más allá del 26, productor arrocero, pueda seguir produciendo arroz. Explícanos qué es liberar variedades de arroz. Se liberaron 4 variedades de arroz. Tú sabes que aquí hay algunas variedades como en Nagua, en La Vega, San Francisco, que son de muy buen rendimiento y excelente, como la que hace Copiarroz y varias factorías. ¿Cuál es la diferencia con estas 4 variedades y cómo se llaman esas variedades? Bueno, se presentaron 4 materiales genéticos, 4 variedades, con posibilidad de convertirse en materiales genéticos, con posibilidad de convertirse en variedades, con posibilidades. La presentamos para la aceptación tanto del molinero como el productor, y luego hicimos también un set de cocción para escuchar la opinión de todos los que participaron el día de campo.
Ese de campo fue muy reciente, fue el miércoles 10. Tuvimos la participación de más de 600 personas, entre productores, la industria arrocera en sentido general. 900 personas participaron. Sí, entonces la industria arrocera en sentido general, productores, molineros, comerciantes, estuvieron presentes, observando los materiales, consumiéndolo y escuchando la posibilidad de producción que tiene cada uno. Mira, Sí, señor. el Departamento de Agricultura, el Ministerio de Agricultura, tú sabes que esto es un programa que es para público y el público tú tienes que identificarlo. Agricultura tiene departamentos técnicos y departamentos de promoción. Cuando tú dices café, ¿cómo se llama el departamento de café de Agricultura? Instituto del Café ahora. No, ¿Cómo? ese instituto, pero hay Instituto del departamento de Café. café. No, ya- ¿Cómo se llama el del cacao? Departamento de cacao. Departamento de cacao. El azúcar no está allá, está en Inazúcar. Y el azúcar, así mismo. Sí. Bien. El arroz, ¿dónde está? El arroz está en su sede en Bonao. ¿Cómo desde hace- se llama? Bien, se llamaba Estación Experimental de Juma Bonao. Esa era quien regulaba, La investigación. esa era que estaba el chino famoso. Exactamente. Cierto. Que ahora mismo, el día miércoles, se le puso el nombre a la estación de doctor Jean Tiessier, padre del arroz dominicano. ¿Qué dije? ¿Por qué él es el padre del arroz dominicano? Bueno, Si aquí había arroz antes de él. sí. Lo que pasa fue que ocurre que en los años 62, 64, llega la misión técnica taiwanesa al ya. país. Y él es uno de los técnicos, y después fue el director de la misión. Y por más de 50 años residió en el país hasta su fallecimiento el año pasado. Y fue una condecoración que se hizo hace muchos años atrás, una condecoración del presidente Balaguer, que lo distinguió con el nombre de padre del arroz dominicano. Dije, Sandino fue que lo trajo aquí, que lo llevó allá a Juba. Ok, sí fue en esos Bien, entonces periodos. el arroz lo controla. ¿Cómo se llama ahora el departamento de arroz de agricultura? Sí, dirección del arroz, bioarroz. Es bioarroz. Bioarroz, el bioarroz es las siglas de la dirección del arroz, que es un departamento del Ministerio de Agricultura. Bien. ¿De qué se encargan ustedes? Básicamente de la investigación, mejoramiento varietal. Ustedes no tienen que ver con la ruptura de tierra, con arar los campos del arroz. Eso es otro departamento. Otro departamento, Prosema. ¿Quién es que recomienda las áreas en República Dominicana que se debe cultivar el arroz? ¿Es bioarroz? Sí. Bueno, ya las áreas están muy definidas por Por la tradición. y por los distritos de riego. Y no se podría, con la tecnología del chino amigo que vino, de lo que ustedes investigan, de en esas mismas áreas aumentar la producción con variedades que rindan más, o por el contrario, usar algunas áreas de esas en otros cultivos. Sí, son alternativas todas muy posibles. Principalmente porque nuestra visión es que tenemos que producir más arroz a menor costo y con menos agua. ¿Podemos competir? Para eso estamos haciendo la investigación. Inclusive lanzamos 4 materiales ahora mismo, 2 que son tradicionales, convencionales, y 2 que son resistentes a algunos grupos de herbicidas. Bien. Entonces, eso ayudaría a que el productor pueda competir más fácil, porque hasta ahora esa tecnología había que comprarla, había que traerla de fuera. Ahora tenemos materiales nacionales que pueden producir Durán, con mucho menos malezas. Se dice que el gran vampiro de la tierra es el bambú. Pero como el bambú y el eucalipto no son tan frecuentes aquí, no hacen un daño. Realmente el gran vampiro de República Dominicana El que agua. consume más agua es el arroz. Por su ecología, sí. Por su ecología de cultivo, sí. Dijiste al principio el consumo del agua. Se puede consumir menos Ay, agua, se cae. eso de inundar campos y campos de agua. Claro,
se puede, se puede. Ahí que estamos trabajando, mejorando la práctica de que el productor arrocero siembre con menos agua, cultive con menos agua. Es un proceso, inclusive la mecanización, facilita mucho más la mecanización si no tenemos el terreno 100% inundado, solamente en épocas donde el cultivo demanda más y requiere, pero la siembra, estamos tratando allá de llevar que la siembra sea mecanizada, que no haya que preparar en agua, que uno de los mayores consumos de agua está en la preparación. Entonces, reducir la preparación en agua. Si reducimos la preparación en agua, también podemos mecanizar la cosecha, porque las máquinas y los vagones podrían penetrar mucho más fácil a los predios arroceros. Cristina, Señor. el doctor te preguntó Sí. que por qué al chino se le llamaba el papá del arroz. El padre. Tú mencionaste fechas, pero recuerda que he leído que el técnico, o sea, los técnicos agropecuarios del país no han hecho invención en el arroz. No había un estudio concienzudo o concienciado del arroz. Porque fíjate que los diferentes tipos de arroz que se han obtenido en el país han sido por cruce de personas, o sea, de agricultores que no tienen que ver nada con la carrera agronómica, lo obtuvieron, como Mingolo, por ejemplo. Tú que estás en eso, ¿qué técnico dominicano ha hecho por el arroz una inventiva o un mejoramiento que no tenga que ser el chino? No, al doctor Cie hay que darle sus méritos. Pasó en la investigación 50 años y se lanzaron innumerables variedades. Hay 58, Procedor. Exactamente. Pero también está la empresa privada y los fitomejoradores privados y particulares dominicanos. Y los públicos también, porque en el caso nuestro ahora mismo, también ya, ahora mismo, el año pasado, liberamos una variedad al frente del doctor Federico Cuevas, que es la Juma 6818. Esa variedad se lanzó en el año pasado, pero ya hoy ocupa el tercera posición en siembra. Es decir, ha habido una demanda bastante, un crecimiento. ¿Qué diferencia tiene? Sí, diferencias. Diferencia con lo tradicional. Siempre las variedades van a tener un crecimiento dependiendo de la aceptación del productor y el molinero. Aquí ha habido un crecimiento muy amplio porque el productor ha visto un rendimiento muy superior a las demás variedades, que es importante. Y la calidad industrial, molinera, y también la resistencia a enfermedades y plagas. Son las características que llevan una variedad a tener una demanda alta. Si tiene buena productividad en el campo, una aceptación por el molino y el consumidor. Con menos tara. Sí, la tara es un mecanismo de regulación de calidad. Sí. De calidad. El puitar que se dé en agua es una combinación de qué? Sí, hay variedades introducidas al país. Puitá es una variedad introducida de la Argentina. Puitá INTA CL. ¿Se da mucho en agua? No, se siembra a nivel nacional. Mira eso, lo que me dice Florentino, un técnico de agrodosa allá de Nava, que es excelente calidad. Sí, es una de las variedades que se demanda, inclusive es la que está ahora mismo en segundo lugar de exposición. Y estas 4 variedades son las que están en primer lugar. No, las 4 variedades que presentamos se han sembrado todavía. Se la estamos presentando a los productores como Okay. opciones. Bien. Lo que usted espera es que haya mayor rendimiento de quintales por tarea en esta. Claro. Más el uso de tecnología con menos agua. El uso de tecnología, resistencia a malezas, que usted pueda aplicar herbicidas y pueda controlar malezas, inclusive arroz rojo. Sí. ¿Qué es el arroz rojo? Bien. El arroz rojo es el enemigo natural del arroz. Es la misma especie, pero es una especie que inunda los campos y baja la productividad, porque normalmente consume mucho espacio, agua, fertilizante, y los granos son de mala calidad y la mayor parte cae nuevamente al suelo, reinfecta el suelo. ¿Cuál es la perspectiva que dicen los productores que tuvieron ese día de campo de ellos cambiar? ¿Será para la próxima cosecha? Ellos, pues, no es un cambio brusco, sino es más o menos dependiendo, porque este muchacho, Oliverio Espaillá, que está tecnificado, hay muchos Oliverio Espaillá con tecnologías que casi no usan ya mano de obra humana, sino que todo es tecnología. Hay muchos ya en el país. Está creciendo y a eso que nos tenemos que enfocar, a ese crecimiento
de la tecnificación. Es decir, el arroz dominicano, lamentablemente, la mano de obra es muy presente, pero tenemos que mecanizar. Si no mecanizamos el arroz, nuestro competidor, a partir del año 26, será difícil. Por eso tenemos que empezar, y ese fue el proyecto de Bioarroz, que nuestros productores empezaran a tomar la práctica de reducir costos y ser más eficientes. Es cierto que hay variedades aquí en República Dominicana que en cuanto, no solamente al rendimiento, sino en la mejora en la calidad, en el procesamiento de los molineros, que tiene mejor calidad que el de Estados Unidos. El público, la aceptación del arroz dominicano ante el consumidor es superior. E inclusive el arroz que se trae de fuera, básicamente de Estados Unidos, por el Tratado de Libre Comercio, la cuota que hay que traer obligatoria, en gran parte los molineros tienen que mezclarla e inyectarla al arroz dominicano, porque el consumidor dominicano, que es básico que nuestro consumidor prefiera en el arroz dominicano, es una garantía para que siga sembrando arroz. Entonces sí es cierto, el arroz americano, el consumidor nuestro, prefiere más el arroz criollo. ¿Cuándo que se inicia oficialmente en esta temporada la cosecha de arroz? Oficialmente. ¿Cuándo? Perfecto. Oficialmente se empieza en marzo, pero son una cosecha muy temprana, pero oficialmente la cosecha es en abril, que entra en su máxima expresión de cada año. Ok. Me estaba preguntando más, y sé que algunas personas lo preguntan también. Tú sabes que el arroz, por exigir tanta agua, tiene problemas cuando hay escasez, como en este momento, que hay un estiaje tremendo. ¿El arroz de secano es una necesidad de momento o existe un arroz de secano que puede ser explotado comercialmente? Sí existen variedades secanas. Normalmente son de más baja productividad, de baja productividad. Pero esa condición de secano es porque toleran la no inundación más fácil, pero requieren un nivel pluviométrico alto. Normalmente se siembra en los países donde hay estaciones lluviosas prolongadas y constantes. Nuestro país siembra el 99% de arroz bajo riego. Se siembran pequeñas áreas en la montaña de arroz secano y en San José de los Llanos se siembran tradicionalmente áreas. Y en la Hacienda Estrella. En la Hacienda Estrella, exactamente. Pero son en periodos lluviosos. En periodos lluviosos, normalmente que con la tierra secana aquí se siembra a partir de finales de mayo, cuando empieza la temporada lluviosa, acompañado de la época ciclónica. De personas que quieren consultar y te preguntan si tú conoces y si recomiendas el goteo, la irrigación por goteo, pero subterráneo, enterrando la raíz de la... el tubo el sistema de riego. Exacto. Bien. Y si lo recomienda, ¿verdad? Hay que hacer el estudio. No es muy costoso. Por eso, es por el asunto costoso. Hay cultivos que quizás puedan pagar esa tecnología, esa inversión. Pero el arroz no es el cultivo. Inclusive el arroz no es el cultivo de grandes rentabilidades. Los márgenes son muy Los estrechos. márgenes son mucho más estrechos en el arroz. Y se puede hacer la investigación, pero de ahí a que él pague el sistema de riego subterráneo por goteo, que se está usando en muchos cultivos, pero normalmente en cultivos de más alto valor. ¿Cómo se establece eso? Bien. Mira una cosa. Sigue. Están llamando aquí de Barahona. Yo voy a escuchar ahora qué es lo que él está preguntando. Bioagro, ¿cuántos técnicos especialistas en esa área están? Y hay otra cosa, como está en Juma, Bonao, ¿ustedes piensan que ustedes están circunscritos a trabajar en esa área o qué pasa con el Bajo Yuna? ¿Y cuál es el día a día de Bioagro? ¿Qué es lo que ustedes... Bioarroz. Bioarroz. Sí. Bioarroz. ¿Qué Bioagro? Sí, sí. Aló. Bien. El día a día de nosotros, ya la estación la componemos. Técnicos que dependemos directamente del Ministerio de Agricultura, como en nuestro caso, y también técnicos que dependen del Instituto Dominicano de Investigaciones
agropecuaria, el IDIAT. Lo conformamos los dos, más los técnicos que trabajan en la parte de extensión y la parte de capacitación. No fue que se creó una institución, esta institución que se creó, Bioarroz, que fue un departamento del Ministerio de Agricultura en el año 2015, fue para que se conjugara en sí todos los trabajos, llámese investigación, extensión, capacitación y una parte muy importante que es semilla de arroz. Háblame de eso. Dicen que le faltan muchas condiciones para tener una real y verdadera certificación de la semilla, que es importante a nivel mundial. ¿Cómo anda eso? A pesar que es producida aquí mismo, ¿cómo anda eso? ¿Están certificadas o están validadas? Sí, hemos tenido grandes avances en los últimos años en el área de semilla, grandes avances. Hay empresas que cerraron, empresas de semilla, pero el área de semilla, que es muy importante, porque inclusive la semilla es tan importante que es uno de los parámetros que se toma para medir el nivel de desarrollo de un país. La calidad de la semilla, así como se miden otros parámetros de mortandad y esas cosas, también la calidad de la semilla que se siembra en un país es un índice de desarrollo. Entonces, en eso estamos trabajando, en la semilla certificada. El cultivo de arroz, de los cultivos tradicionales dominicanos, es el que se está certificando la semilla ahora mismo. Y se empezó este mismo año, se está certificando la semilla de frijol también. Se hizo un gran avance este año con semilla de frijol, produciendo semilla de frijol certificada en el Valle de San Juan. Pero refiriéndonos al caso del arroz, tenemos toda una industria de semilla de arroz, Sí. privada y pública. Sí. Y aumentamos a un 20% los últimos 3 años en el consumo de semilla certificada. Okay. Entonces, esas semillas que se producen, sí son certificadas. Hay un departamento del Ministerio de Agricultura que tiene que ver con la certificación de diferentes cultivos. Y en la parte de arroz también lo conforman en el mismo campus de Bioarroz. El departamento de semilla, que es una dirección, la unidad de certificación de semilla de arroz, también es parte del equipo nuestro. Ok, mira, el de Barahona, Camilo llamó, ya tú diste la respuesta. Él dice que los resultados son excelentes cuando se trata de el riego por goteo subterráneo. Ya tú diste la respuesta. Ahora bien, esa variedad que han liberado, si tú podrías decirnos si sustituye o puede tener menos rigidez en las buenas prácticas agrícolas, en la parte del arroz, sobre el asunto del uso de los insecticidas en el avioneto manual, si tiene esa parte positiva de que tenga menos rigidez en las buenas prácticas agrícolas en el arroz. Sí, siempre que se libera un material existe la posibilidad de reducir los costos y la intensidad de la aplicación de pesticidas, porque siempre que se libera un material es porque presenta características de tolerancia mayores a enfermedades. No se puede lanzar un material que no tenga tolerancia a enfermedades, a las principales enfermedades de un país. Entonces, siempre que se libera un material, existe la posibilidad de que la carga química aplicada se reduzca, porque es una condición. No podemos liberar un material que sea susceptible a las principales enfermedades. Y si tú puedes porcentualizar el uso del agua en estas 4 variedades, ¿qué por ciento estaban preguntando? ¿Qué por ciento puede ser? Bueno, yo tengo un 20 o 30% menos de utilización del agua. ¿Qué tanto va a rebajar, va a disminuir el uso del agua? Sí, el agua la vamos a rebajar con las mejores prácticas, básicamente con lo que es la mecanización y con la siembra en seco. Recuerden que en el arroz se siembra en agua, Sí. entonces se consume mucha agua para la preparación, pero también podremos sembrar en seco. Ahora mismo, con la alternativa que estamos presentando de de 2 variedades que son resistentes a una variedad de herbicidas, podemos sembrar en seco y eliminar todas las germinaciones espontáneas, llámese de las cosechas anteriores, de las malezas y de los arroces espontáneos
o arroces rojos y no me tope. Es decir, que esa es la gran ventaja que estamos presentando, la alternativa de poder sembrar en seco. Y cuando sembramos en seco, por lo menos un 30% del consumo total de agua vamos a reducir. Porque en la preparación de agua se ha calculado que se consume el cultivo aproximadamente de un 25 a un 30%. En la línea del oeste, ¿es cierto que no se va a sembrar arroz por la sequía o disminuyó un porcentaje alto de no siembra o no se va a sembrar? Disminuyó un porcentaje de no siembra. Ahí se está cosechando en la línea, los rendimientos donde ha habido agua están bastante aceptables, pero hubo una reducción por el problema de sequía que tenemos en el país. Y otra cosa, ¿es cierto que según, ¿cómo se llama el director? Cueva. Federico Cueva, doctor Federico Cueva. Es cierto que el no sembrar, ¿cómo se llama? Entre años, o ¿cómo ustedes le dicen el arroz? Cuando se siembra, se hacen 2 cosechas y media. Retoños y bitoños. Retoños. Es cierto que si tú eliminas el retoño y solamente haces 2 cosechas, hay mucho mejor rendimiento y te aumenta tu rentabilidad. Aquí. Sí. Particularmente el arrocero dominicano hace el retoño con un arte. Pocos países han desarrollado el retoño como lo hace el productor dominicano. Es decir, para hablar de retoño hay que venir a Dominicana a aprender. Los productores de fuera, para hablar de retoño, tienen que venir aquí a Santo Domingo a aprender. No importa Centro o Suramérica. No importa. Es que aquí hay una particularidad que el productor le da a ese cultivo tanta importancia como si fuera a la primera cosecha. Entonces, por eso puede lograr altos rendimientos. Y será siempre una alternativa, principalmente cuando se reduce el agua, porque no hay que preparar nuevamente. Las variedades dominicanas, los productores, particularmente, siembran retoño. Es una práctica que viene de nuestras raíces. Es decir, los primeros arroces que se mencionó aquí, los otoño brea y esos arroces, se sembraban básicamente porque también tenían esa característica. Sí. ¿Qué posibilidades hay de que República Dominicana tenga un nicho de mercado importante con la tendencia que hay a nivel mundial de consumir productos orgánicos? ¿Qué posibilidades hay de que se produzca arroz orgánico? O si tú eres la persona que dice, como dice Raúl de inocuidad, no, que si tú aplicas buena práctica agrícola no tienes que incentivar la parte orgánica. ¿Qué es tu opinión en ese aspecto, en el arroz? Sí. Respecto al arroz, inclusive en este país ya hay una asociación en la línea noroeste que está produciendo arroz orgánico. Es decir, son nichos de mercados y es una práctica que puede crecer, el arroz orgánico. El arroz, siempre y cuando sembrar, lo importante de eso es tener variedades que sean tolerantes y resistentes a las principales enfermedades. Eso es básico. Es básico. Básico. ¿Y el procesamiento en el molino? El procesamiento en el molino. Y pasando a ver, tú sabes mucho de arroz, a la parte culinaria, ¿es cierto que es mejor no lavar el arroz en estos momentos porque ya el procesamiento, la tecnología que tienen los molineros es tan arraigada en ese aspecto que tú no tienes que hacerlo porque se va mucho nutriente? ¿Qué tiene que decir? Sí, en lo que cubre el grano, lo que es el afrecho dominicano, ahí gran parte están los minerales y vitaminas. Pero nosotros consumimos el arroz blanco, inclusive nos gusta el arroz blanco. Entonces, lo más recomendable es no lavarlo. Y nuestra industria ha mejorado enormemente la calidad de procesamiento. Sí, señor. Wilson te acaba de hacer una pregunta muy importante, realmente para las amas de casa. Y lo ha contestado bien, el arroz no se debe lavar. Ahora, ¿por qué se lavaba el arroz? Es que el arroz se importaba en sacos de Heineken, sacos enormes. Entonces, cuando se mojaba, ese sabor raro y amargo se le quedaba al arroz y había que lavarlo. Pero, sin embargo, perdía, como dice Wilson, gran cantidad de sus sustancias. Ahora, dentro de lo que ustedes están haciendo, tú sabes que el arroz, dependiendo de la cantidad de almidón que contenga, va a ser organolépticamente, o sea, da un sabor, el graneado, la forma de cocinarse. ¿Hasta dónde se ha avanzado? Porque hemos hablado ahora mismo de lo que es la producción, la siembra, pero
En eso que nos importa a nosotros los técnicos del arroz, para comerlo, ¿cuáles han sido los avances? ¿Qué variedad han ustedes desarrollado que sea el graneado, que nos guste, que tenga ese sabor, ¿entiendes? Que no esté tan apastado con la cantidad de almidón. Sí. Como decía anteriormente, el dominicano, y eso lo pueden mejor hablar los molineros, los que comercializan el arroz. El consumidor dominicano prefiere el arroz graneado. El arroz graneado, pero el arroz criollo. Okay. Porque tiene su sabor que identifica a nuestro arroz. La cuota que se trae, Tratado de Libre Comercio, en un 90%, yo diría que prácticamente un 100%, hay que inyectarla poco a poco para diluirla. Porque al dominicano es mezclarlo. Mezclarlo. Porque es arroz, pero nuestro consumidor, y es un arma de defensa que tiene la industria arrocera nacional, de que nuestros productores prefieren el arroz dominicano por su sabor, por su olor, por su cocción. Es decir, tenemos esa ventaja comparativa con el arroz extranjero, que es con quien tenemos que luchar de hoy en adelante. En síntesis, tenemos esas variedades, se han ido mejorando en ese aspecto y por lo tanto el comercio está asegurado en los hogares. Sí, inclusive el año pasado tuvimos una cosecha récord. 13 millones de quintales se produjeron. 13 millones. 13 millones de quintales. Ah, qué bueno que tú dijeras eso. Hay mucha especulación en los medios de comunicación que dice que por el problema de la sequía no va a haber el abastecimiento real como a años anteriores. Usted, tú como técnico en esa parte, ¿usted garantiza que va a haber suficiente arroz a finalizar ya el año 2019? ¿Va a haber para el pueblo dominicano la cantidad de arroz que consume anualmente? Pienso que sí, que no hay problema con el arroz. El arroz es un cultivo que está día a día, que nosotros, el Ministerio de Agricultura, día a día le llevamos las estadísticas y evaluamos las tendencias de cosecha, de inventarios. Entonces uno puede determinar con tiempo. Mira el día de campo. Con tiempo podemos determinar la cantidad y la posibilidad de cosecha, es decir, que tenemos todas esas posibilidades, porque el arroz es un cultivo que está monitoreado. Tenemos todos los agentes de área en cada zona arrocera, tenemos los departamentos de pignoraciones que se encargan de los inventarios de toda factoría, de todo almacén de arroz. Entonces, es un cultivo muy monitoreado, es decir, que podemos darnos cuenta rápidamente si va a haber problema o no. Es decir, mira, hay algo importante y yo quería saber tu opinión. Tú sabes que ustedes han trabajado bastante en la desmitificación en el consumo del arroz, que dicen, no, el arroz no engorda porque el arroz es un cereal, es como lo cocine, o es la variedad. ¿Cuál es tu opinión en ese aspecto de que la gente, no, yo no como arroz, yo he rebajado? Pero hay muchas opiniones encontradas en ese aspecto, porque el asunto es que es un cereal que no debe producir aumento de peso rápido en una persona. ¿Cuál es tu opinión en ese aspecto? Sí. No, es buena pregunta, pero si vamos a eso, los asiáticos son los de mayor consumo. Nosotros consumimos 50 kilos per cápita, es decir, 110 libras. Se consume promedio nacional de cada consumidor. Y los asiáticos consumen 70, 85, 90 kilos, prácticamente el doble. Y los asiáticos, ustedes lo podemos ver, son delgados todos. Es decir, que el arroz es un alimento de primera. Hay que tener una ventana ahí entra algo, que es abierta. El asiático por genética es delgado. Sí. Ahora, el arroz es un gran alimento, indiscutiblemente. Es, como dijo Wilson, es la cantidad que tú consumas y cómo lo hagas. Ahora, como es un producto con almidón, hay personas intolerantes al almidón, ¿entiendes? Y el almidón indiscutiblemente que se convierte en alcohol y en grasa. Pero sigue siendo uno de los principales alimentos y por eso nuestro plato nacional,
que es el arroz, la carne, la habichuela y un víver, es uno de los más completos. Así es. Porque tiene la Balance. proteína, tiene las energías y por tanto es un requerimiento más para una buena vida. Durán, ¿qué pasó el miércoles? Porque vimos unas imágenes ahí, aunque tú no has hablado de eso todavía. ¿Cuál fue la actividad que se realizó? ¿Qué fue lo que se inició? ¿Qué se hizo ahí? Ok. ¿Quiénes hablaron? ¿En qué consistió? Sí. Porque la actividad ha sido muy sonada en los medios de comunicación a nivel nacional y le han arraigado una importancia bastante muy marcada. Para que tú nos cuentes qué fue lo que pasó este miércoles. Miércoles 10. allá sí. Sí, de acuerdo. Este miércoles pasado, día 10 de abril, se realizó un día de campo con el sector arrocero, sentido general, la industria, productores, los medios, y presentamos 4 nuevas alternativas de producción, 4 variedades, a la presencia de los productores y todos los que nos visitaron, los medios y la industria. Y esos materiales, hay 2 materiales que son convencionales, de mejoramiento convencional, que van a ser puestos a disposición comercialmente en la primera etapa del año 20. Lo presentamos ahora estamos en la etapa de producción de semilla básica, semilla genética, semilla básica, semilla certificada, para que llegue a los productores. Y presentamos por primera vez 2 materiales que son de tecnologías. 2 materiales, porque hasta ahora esa tecnología que hemos estado utilizando ha habido que importarla de fuera, llámese de Estados Unidos, llámese de Sudamérica, del INTA, de la Argentina. Y de Brasil. Y de Brasil, pero básicamente el INTA de Argentina y de Estados Unidos. Hemos estado importando esa tecnología. Ahora el productor dominicano va a tener la tecnología sin pagar ese royalty que hay que pagar a las instituciones. Es decir, que por ahí ya empezamos a reducir costos. Tener un material local con esa característica. Y de esta tecnología hay una que ya lanzamos acá, que por primera vez se lanzó en Estados Unidos en el año 2017. Y ya nosotros somos los primeros en toda esta región de lanzar esta tecnología apenas 2 años después para los productores dominicanos. Entonces, de ahí la importancia del día de campo. Cristino, Sí. la gente sabe que es un programa que se ve mucho y la gente le gusta preguntar. Dada la experiencia que tú tienes allá en lo que se llamaba Juma antes, campo experimental de Juma, se introdujo el famoso langostino en el arroz. Luego, me parece que se convirtió en una plaga. ¿Cuál fue el objetivo de introducir el langostino? Y después que trataron de quitarlo, para controlar la pilofilaria. Inclusive supe de que llegaron a irse a ríos y arroyos cercanos. ¿Qué ha pasado con eso que ya no lo veo en la carretera? Sí. Del langostino, la presencia ya es muy limitada. Pero ¿cuál fue el objetivo de llevar langostino al arroz? ¿Es verdad que fue para controlar la pidofilaria, que se llama? Sí. No. No fue para eso. No. ¿O fue para aprovechar Es para aprovechar los sistemas de riego, simplemente. Ya. También ha llegado, con los sistemas intensivos de cultivo, también tenemos riesgo de que llegan plagas. Correcto. Por ejemplo, un caso fue el caracol, que es una plaga que llegó con el sistema intensivo de cultivos. Pero ya también estamos trabajando para eso, para manejar el problema de plaga, pero con los sistemas intensivos siempre llegarán nuevas plagas, nuevas enfermedades, y siempre hay que estar investigando y desarrollándose. Y atento, correcto. Y atento, exactamente. Conjuntamente con todos los departamentos del Ministerio de Agricultura, todos los departamentos, básicamente sanidad vegetal y todo esto. Cristino, si tú querías decir algo más en beneficio, porque las investigaciones o lo que ustedes han desarrollado es para beneficio de los productores y en consecuencia de los consumidores en cualquier renglón que pase y en cualquier país del mundo. Si tú quieres agregar algo más que deba saber el técnico, el productor y el consumidor. ¿Cómo no? Gracias, Wilson. También se presentó un sistema de manejo financiero. De manejo financiero, para que el productor pueda llevar sus costos con un sistema financiero
que Su todo inversión. esté prescrito, va a estar colgado en la página del Ministerio de Agricultura, ese módulo de costo. Los módulos de costo se dividen en 5 módulos, empezando con lo que es preparación de terreno, siembra, manejo de cultivo, los gastos indirectos, la cosecha. Entonces, es un sistema que también se puso en presentación ese día, una práctica, a los técnicos productores, que los productores pueden llevar desde su celular, desde su máquina, pueden llevar un sistema de costo que no tengan que escribir nada, todo está preescrito. Cuando tienen que inscribir un plaguicida, simplemente tienen que poner la primera 2 letras o 3 letras, inmediatamente la máquina va a asumir un sinnúmero de productos que va a aparecer el suyo. Igualmente con las prácticas agrícolas. Cuando esté sembrando, no hay que escribir siembra, nada de eso, todo va a estar preescrito. Eso va a facilitar mucho el manejo financiero de los lotes de finca. Cristino, mira, Señor Don Julio. después de haber hablado muchísimo sobre el arroz, hay una serie de cosas que Machi, Constan y yo hemos hablado muchos años. Y te confesamos que no estamos totalmente claros en cosas que tú te pasas el día entero en tu trabajo y posiblemente fuera de él, hablando de arroz. Mira, lo primero es que esta es una isla. Lo segundo es que el cultivo que más tierra fértil tiene ocupada es el arroz, el cultivo del arroz. Lo tercero es que independientemente de todas las campañas que se ha hecho para cambiar nuestras costumbres alimenticias, no han podido acabar con el consumo del arroz. Lo otro es que las grandes naciones producen arroz. Estados Unidos y China producen arroz. Y venden arroz. Y ellos hacen todo lo posible por colocar su producción en nuestro país. Nuestro país no puede competir con Estados Unidos por muchísimas cosas. Aunque los tratados dicen de no protección, ellos tienen la forma de imponer vía indirecta su protección a sus productores. Primero, Financiamiento. tienen financiamientos directos. Segundo, le garantizan la compra cuando ellos producen. Tercero, firman tratados que directa o indirectamente los benefician. Cuarto, cuando logra algún país que no ha aparecido, que pueda producir en mejores condiciones, entonces se inventan la barrera sanitaria. Es decir, que es una lucha entre David y Goliat, que solamente eso ganaron en la Biblia, pero realmente que un carajito le gane a un monstruo, no es posible de que con un tirapiedra, eso nada más está en la Biblia, pero eso en la realidad es imposible. Después vino el problema del desmonte, después viene el problema de el costo nuestro. ¿Tú crees que tarde o temprano nosotros nos vamos a ver obligados a 2 cosas? Primero, a usar nuestro arroz aunque sea más caro. Y segundo, sí, porque mientras la tasa de cambio esté subiendo, eso beneficia al productor de aquí. Pero como quiera que sea, tiene un componente importado que es el combustible. Claro. Ahora, ¿cómo tú ves si tú fueras no un técnico, sino si tú fueras un empresario agrícola, tú te meterías en arroz hoy o tú buscarías otro renglón? Bien, una pregunta un poco difícil. Sí, porque hay que pensar en el pellejo propio. Voy a pensar. Sí, hablar pendeja es muy fácil, sí, hasta claro. Que uno... Sí, de acuerdo, don Julio. El caso del arroz, tal vez nuestra industria tendrá que cambiar. Nuestra industria me refiero a nuestra forma de producir. Hasta ahora los arroces dominicanos son jardines. Son jardines. En ninguna parte del mundo se ven los jardines arroceros como los vemos acá. Va a cambiar nuestra forma de producir.
tiene que cambiar, primeramente, para ser más competitivo. Por eso tiene que cambiar nuestra forma de preparar los suelos, tiene que cambiar nuestra forma de, inclusive una práctica que estamos llevando allá, es reducir la cantidad, no de la cantidad del fertilizante, sino de las aplicaciones. Aquí tenemos una práctica de aplicar hasta 5 veces fertilizante. Estamos allá mismo que aplicar solamente 2 fertilizaciones, el total de fertilizante. Es decir, es tratando por todos los medios de que la mano de obra y los costos se reduzcan, porque hay un componente muy alto en el arroz de mano de obra, que no lo tiene los países desarrollados. Todo es mecanización, todo es mecanizado. Entonces, con ese componente alto que tenemos de mano de obra, si trabajamos en ello, podemos reducir costos. Lo que llámese preparación, y eliminar cosecha. el caballo, el mulo. Claro, todo eso hay que reducirlo, eliminarlo. Otra cosa que tenemos es las aplicaciones de pesticidas. Las aplicaciones de pesticidas muchas veces las hacemos como un seguro por si llega la plaga. Entonces, eso se va a reducir. En las buenas prácticas agrícolas. Con las buenas prácticas agrícolas. Y eso se va a reducir. Definitivamente, según vayan pasando estos años, se va a reducir eso. Porque otros países lo tienen que hacer. Otros países han hecho. Inclusive, le pongo el ejemplo de Uruguay. Uruguay no come arroz. Uruguay no come arroz, tiene condiciones climáticas favorables, tiene extensiones de tierra, sí. Pero Uruguay compite con el arroz de Estados Unidos en los principales mercados del mundo. Sí. Ellos son exportadores, y compiten con el arroz americano. Argentina por igual también. Son competidores del mercado mundial, en los mercados preferenciales, llámese los Qatar y esos países, tienen un mercado preferencial para tipo de arroces, y ahí está Argentina, ahí está Uruguay compitiendo con Estados Unidos. Es decir que yo pienso que sí, don Julio, que tenemos una posibilidad, lo único que hay que seguir trabajando ser eficiente. Mira, llamó de Bajo Yuna Ramón Román Mongo. Que esa variedad cómo va a ser en la época de siembra y la adaptación, porque dice, aunque estamos en el mismo país, hay zonas muy diferentes. Sí. ¿Cómo va a ser eso? Sí, tenemos microclimas, son muy diferentes en Nagua que la línea noroeste, o que San Juan de la Maguana, por poner un ejemplo, o Miche. Son microclimas, y todo ese trabajo de investigación que está haciendo. Por eso pusimos la variedad, el lanzamiento oficial para los productores, es decir, llegar a los productores con semilla 2020. Ahora la presentamos. Okay. Pero todo este trabajo de investigación lo estamos desarrollando en las diferentes estaciones experimentales y con productores directos, con parcelas demostrativas, porque nuestra investigación la hacemos directamente en el campo con los productores. ¿Tienen alguna fórmula para reducir las tierras, sembrarlas de plátano, de víveres, sin perder la cantidad de arroz que se está produciendo ahora, en menos tierra, mayor eficiencia? ¿Y qué tiene que hacer el Estado? Porque de una vez te dicen que el Banco Agrícola no compre, que de una vez terminan en papá gobierno. ¿Hay posibilidad de que ustedes le den tecnología solamente al productor? Sí, ese es nuestro enfoque. Y que puedan bajar eso. Ese es nuestro enfoque. La nivelación, la mecanización, las buenas prácticas agrícolas, la semilla certificada. Es todo un conjunto de combinado con los préstamos de la banca agrícola y el seguro. Combinado con préstamos y seguro, claro que sí. Combinado con. Y todavía existe el molinero que es prestamista. Definitivamente sí. Ahora mismo ha cambiado, no tan directamente, molinero no está tan directamente. Es que le cuesta mucho al productor ese dinero, es un dinero caro. Sí, pero el cultivo del arroz es uno de los cultivos que tiene una estructura de financiamiento privada, pública, que fluye. El productor sale a preparar la tierra, inmediatamente tiene recursos para seguir, para continuar. Sí, Cristino, pero mira, si tú te pones a ver
que todavía en República Dominicana, coño, estamos hablando de tarea, estamos hablando de fanega, estamos hablando de jarro, mientras a ti te hablan por libra cuando tú lo compras. De cajones. Te hablan de cajón, de arroz. Entonces, para el productor es cajón, es fanega, es vaina. Entonces, para comprárselo es libra. Entonces, ¿cómo tú puedes ser justo y quitar esa vaina que es colonial? Porque mientras sea así, eso servirá de intermediarismo para que te digan de que ¿cómo que le dicen? La mora, ¿cómo es la? Las taras. La tara, la merma, la vaina. La merma. Entonces ahí los molineros salen así. Y todavía se quedan las autoridades como si tal cosa. Sí, pero la tara es una práctica normal. No es normal, es comercio. vieja, no es normal. No, digo, de comercio. Eso que ellos te digan a ti, de tanta fanega con cácara que tú me trajiste, te estoy devolviendo la mitad porque la tara, óyeme, un chele en una libra es mucho cuando es arroz, porque aquí hemos hablado ya mucho de que nosotros tenemos contacto en el Merca, y yo te digo a ti que desde que está Claudia ahí, también estaba el otro, yo recuerdo que el arroz de menor calidad, y lo decimos todos los sábados aquí, se vendía a 17 pesos la libra, y todavía no ha subido mucho. El arroz de menor calidad, que es el que comen los haitianos, ¿verdad? Medio grano, partido, qué sé yo, ese es un arroz que no está a 22 ni a 23. Puntilla, puntilla. Pero tiene la misma característica. Tiene la misma característica. Es arroz. ¿Verdad? Es arroz. Sí, con respecto a la comercialización. Ahora lo están reconstruyendo. Sí. Para hacer los granos de nuevo. Sí, eso es el extrusado. Es una también parte de la industria. Se puede reconstruir el grano. Y con respecto a los mecanismos de comercialización, me refería a que la tara simplemente es un mecanismo de regular los estándares de calidad de compra. Es decir, el arroz que tiene más humedad por lluvia o porque lo cortaron más verde, tendrá mayor tara. Y si tú viajas, te vas a encontrar en un lugar una máquina que siembra. Esa después una máquina que corta, desgrana y te envasa. Pero si camina un chin más para adelante te encuentras 10 sacos en la carretera esperando que venga un tractor a llevárselo, 2 caballos con una zárdana. Entonces, esa ambivalencia en un cultivo que te da la impresión de que estamos en los años 40 y otro que tú crees que está en una granja americana. Mira, aquí viene este muchacho Oliverio. Con la siembra Olivero a hablarnos de... Mira eso. Ese que hace eso, el que tiene eso ahí, no pone los sacos en la carretera. Ese. No. Va directamente. Ese va al molino. Va al molino directamente y el arroz hay que cosecharlo seco, porque si no la máquina no trilla. Bien. Pero si estamos cosechando en saco y está lloviendo, el saco va a ir al suelo y se va a humedecer. Mira, yo no acostumbro a meter a don Capeto en esto. Pero don Capeto era arrocero en La Vega y ahora resulta que es lechero porque salió huyendo. Pregúntale algo a este hombre. Sí. Bueno, sobre lo que usted comentaba anteriormente, sobre la tara. Sí. O sea, lo que busca el molinero es el rendimiento en libra. O sea, cuando se aplica la tara, la fanega son 120 kilos. Entonces, a través de eso usted busca el rendimiento en libra. O sea, usted tiene que obtener, para tener utilidad en una fanega de arroz, tiene que subirle la tara para que le dé 160 o 170 libras que debe dar. Porque cuando usted está comprando una fanega de arroz a 2.500 pesos, ¿cuántas libras usted tiene que producir? Y el margen de los molineros no es un margen muy grande. O sea, por eso más salimos nosotros del arroz. Porque es que el margen es con mucho volumen y con una rentabilidad muy baja. ¿Cuál es la fanega que tú dijiste? 120 kilos. Pero Montecristi son 100. No, eso ya, eso es una fanega corta y fanega larga. Aquí el quintal de arroz de 125 libras es la única parte del mundo que un quintal son 100, no, 125 un quintal es 100 libras de arroz blanco. Muy y el saco de 125, el arroz que come el pueblo dominicano es un invento para poder. quintales. Igual que, ¿cuánto es el jarro?
Bueno, ya el jarro está El jarro bueno. se El jarro supone ya- que es el jarro de, Ya pasó a la antigua. de salsa de tomate, ¿verdad? kilo. El jarro es de Y- salsa de tomate. y el Pero eso cajón, no- ¿qué? ¿Qué tú dices? El cajón, ¿cuál? Al Fueron cajón. unidades de Ahora, medida. me han preguntado aquí, Sí. se está hablando de la tara. ¿Qué es la tara en el arroz? La tara es una Eso fue lo que estaba es un diciendo. mecanismo, La basura. de estandarizar la compra. Vamos a decir, es decir, porque si me tiene más humedad o tiene más impureza, tengo que subir la tara para compensar, porque me está llegando, estoy recibiendo una mercancía, un arroz cáscara con más impureza o más humedad. Entonces la tara sube y baja dependiendo de la calidad. La fanega se compra de 120 kilos. Y la pignoración. Sí, la fanega es de 120 kilos y va a subir a 130, 135, dependiendo de la humedad. Si un arroz se va a cosechar en 18, que es una humedad muy buena de cosecha, pero los sacos que está lloviendo y caen al campo y se humedecen, Sí, pero sube mucho el peso Perdón, y es doctor, agua. Es que la tara es No. el peso neto más el peso del envase. Oye, No, Quesada, eso no es Quesada. así. No, No, oiga, Quesada. si tú Así vas no al funciona Bajo así. Yuna, encuentras por ahí, por Arenoso y Villarriba. y Villarriba, unos molinos de Inepre, y si vas a Dajabón, encuentras Los hilos. unos molinos con unos hilos. Yo lo que me pregunto es lo siguiente. Ninguno está funcionando, ¿eh? Los Ahora hilos yo no me, están funcionando. pero óyeme, yo digo, si yo voy, y yo compro un molino de arroz y lo planto en el Bajo Yuna y digo a los productores de arroz que traigan su arroz en cáscara aquí Exacto. y que dejen una persona de ustedes cuidando la molienda del arroz. Al finalizar el proceso de convertir el arroz de cáscara en arroz blanco, ustedes me van a pagar un porcentaje del producto terminado por cada saco de 100 libras que yo le decacare. Ustedes me van a dar un peso, para ponerle un ejemplo. Y a mí no me interesa cuánta fanega usted trajo aquí, ni cuánta cáscara, porque eso es parte del chiste. Resultado, tú vas a una reunión de arroceros, de molinero, y te encuentras que en la Fanta hay un negro haitiano metido hasta las rodillas en un campo, haciendo trasplante, y entonces en el molinero 4 jipetas y 5 Mercedes. No jodan, eso no hay un atraco, que algo está pasando con la bendita tara que tú estás. Es que lo usan para eso. ¿Por qué tiene que haber tara? Si tú me dejas tu arroz en cáscara, yo te lo decacaro y tú me pagas, porque no vas un hombre que produce 200 quintales no va a comprar un molino, ¿verdad? Ahora yo me quiero preguntar, la cooperativa de La Vega, Copia arroz. la más grande, La más grande. que el ministro de Medio Ambiente es de los reyes de eso. sí, ese yo mismo. no me quiero hacer una pregunta. Ellos usan la tara, Sí. pero usan la tara ¿con quién? No, Con los que no son afiliados. Con todo el mundo. No, con todo, con todo. Con todo el mundo. En una factoría hay que aplicar la tara. Sí, hay a que todo el aplicar la mundo. tara porque es el Porque la mecanismo tara lo de- que le da a la usted la cantidad de libras que usted va a producir por fanega para que sea rentable. Muy bien, pero ¿por qué no se hace al final? Porque al final, porque usted compra el arroz y usted lo lleva, usted necesita cuando usted compra, Compre ¿por el cuánto lo va a arroz. vender? No, yo no digo compre bueno, el arroz. ya entonces ese caso. Es que usa se la línea- lleve el mismo Espere. productor, espérese, Capeto. ese caso lo hace Saturnino Campos, no sé si lo está haciendo todavía. No, es que Saturnino es técnico. Yo estoy pegándole a Saturnino unas preguntas que a él no le toca. Sí, pero déjeme decirle, hay factorías que se dedican a molerle arroz a productores y le cobran como usted dice. O sea, tú me trajiste, a mí no me importa, dame ¿Aquí 25 todavía hay libras. eso? Sí, Sí. todavía. Cada día menor, Pero en cada la día línea menor. noroeste, Cada eso día esa Porque la gente esa es de la Bonao modalidad. no le gusta la tara. Pero esa es la Cada vez modalidad. que yo me paro en la jacaranda, venir a oler la tara, me hablan de la tara. Pues mire, déjeme decirle algo para contestarle a la pregunta, para que informemos bien al público. Los molineros tienen Jipeta y Mercedes-Benz porque manejan 200 millones de pesos al año, y cuando usted dice 200 millones por 2% que se gane, le da para comprar un Mercedes-Benz. Pero el productor más grande lo que maneja son 50 taras de tierra Está bien. o 100 Vamos- taras de tierra. Vamos a O sea, darle las las utilidades gracias son a diferentes. Cristino y pedirle excusa porque lo metimos en vainas que no son de él. Cristino, gracias. Y a continuación,
antes de irnos, que nos diga Capeto y que no le echa la culpa a nadie, porque él le echa la culpa a otro. ¿Por qué dejaste el arroz y te metiste en leche? Sí, exactamente. No le eche la culpa a nadie. Porque su rentabilidad, la rentabilidad no era buena. En el año 2000. ¿Y nosotros por qué no se salen? Porque están protegidos por el gobierno. Porque si usted no trabaja en una factoría y no tiene papá gobierno que lo apoye. ¿Y tú no eras reformado de la reforma agraria? No, yo era privado. O sea, si usted no tiene papá gobierno, antes, en el año 2000, antes del 2000, no había programa de minoración. Y cuando usted tenía 40 millones de pesos, la factoría mía había que meterle 2.000 sacos de arroz diario. Guatemalteco, que te mete en Guatemala y te va para Guatapeor. Ahora te metiste en leche. Pues exactamente. Que peor. Porque ahí la rentabilidad es diferente. Ahí no hay tara. Y no, es que la rentabilidad es diferente. O sea, con la ¿Tú inversión. sabes lo que es pelear con los centroamericanos, la gente de Costa Rica y con Pepín Corripio y con Leche Rica, con una vainita de que por allá por Villa Consuelo? Tú estás loco, ni loco. Él tiene una cosita por allá por Villa Agrícola. Villa Agrícola. Que hasta la publicidad tiene que hacerlo él. Sí. Pero está bien. Habla de tu producto. Sí, pues entré al programa en donde ni siquiera dije buenos días. Voy a confesar, doctor, un secreto que nosotros estamos haciendo, que le estamos aplicando a nuestro producto Don Capeto. Es algo para que la gente se mantenga joven. O sea, exhortamos a todo el mundo. Le estamos aplicando, a ti, Wilson, estamos aplicando un producto para que la gente se mantenga joven. Mira cómo estoy yo, nuevecito, con 70 años de que tengo. El producto es que lo hacemos con amor. Y lo que se hace con amor. Y lo que se hace con amor, todo el que lo prueba se beneficia de eso. Por eso invitamos al pueblo dominicano a que acudan masivamente a los supermercados de la capital, al supermercado Amigo, Supermercado Unido, que ahí usted recibe los quesos de hoja de nosotros, fresquecitos, que los mandamos todos los días, al supermercado Caribe 2, al supermercado Caribe 3, ambos supermercados en la Avenida Independencia, en el supermercado Ola, si usted vive por el Millón o esas zonas aledañas por ahí, de la 27 de febrero, y si vive en Herrera, pues en supermercado La Canasta, de Herrera, frente a la funeraria Blandino, ahí están todos los productos de nosotros y de alta calidad. Pasamos después a la zona este, donde lo tenemos en el supermercado Caribe 1 y el supermercado Cumbre, dos grandes supermercados que suplen la zona este de Santo Domingo. Y ya terminando en la zona norte, pueden encontrarlo en el supermercado Loli. Supermercado Loli encuentra nuestro producto. Y si usted ya quiere visitarnos y probar de toda la variedad de los productos que nosotros tenemos, pues visite a la calle Ramón Ramírez, número 36, en Villas Agrícolas, con el teléfono 809-684-1626 o en Instagram y Facebook, Producto Don Capeto. Hoy estamos presentando el queso crema, queso mozzarella para probar y queso crema con puerro. Exhortamos nuevamente a don Julio que se mantenga, para que se mantenga joven como él se mantiene siempre y enérgico, que consuma los productos Don Capeto. Muchas gracias, doctor, y feliz fin de semana para todos. Sobre todo Bien. mucho amor. A continuación, Y mucho amor. Wilson nos va a disertar sobre